Existió una vez una balanza romana que en virtud de esta se dice que fue la que bautizó a esa hermosa territorialidad de la parte este de República Dominicana con la provincia de la Romana. En ella hay gente que ha participado en política por afiliación partidaria, por coyuntura, pero otros que participan a raíz del respeto, el afecto y la proyección de su comunidad en sentido general. En esta ocasión nos acompaña un exponente de esa categoría porque él es representante congresual, él es el senador por la Romana, pero sobre todo es un romanense respetado, distinguido y querido por su demarcación electoral. Con nosotros el senador de la Romana, el doctor Iván Silva. Hermano, bienvenido a su espacio. Muchas gracias por la invitación. Es un agradable placer compartir este momento contigo. Y viceversa, sobre todo que somos amigos, que usted es mi médico también. Iván, sí. Empecemos por el tema que nos ha impactado a todos, aunque han pasado unos días, pero no deja de ser noticia. Has salido de las filas del Partido Revolucionario Moderno y hoy eres senador y vocero de la bancada del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Por qué el PRD y no el PLD o la Fuerza del Pueblo? Sí, mira, el PRD es, como diríamos, la casa del PRM. Sí, el 90% de los PRMistas vinieron desde el PRD. Y pues una de las cosas que nosotros expusimos cuando hicimos nuestra salida fue decirle a la gente, bueno, si tú no te sientes bien acá, pues lo único que tienes que hacer es volver a tu casa. Y eso fue lo que nosotros hicimos, un ejercicio de volver a nuestra casa, volver a nuestras raíces, a nuestros inicios, que fueron el Partido Revolucionario Dominicano. Nosotros fuimos víctima de una situación que es una falla, es una aberración de la ley de partidos y de la ley electoral. ¿Cómo es esto? Que son las reservas. Cuando reservan una candidatura, cuando un partido hace una reserva de una candidatura, pues esa reserva va a depender de 4 personas sentadas en una mesa. Ellos son los que van a tomar ahí la decisión de quién va a ser el candidato y quién no va a ser el candidato. Es decir, ya ahí el pueblo sale del escenario. Las bases del partido salen del escenario. Ahí se pierde todo el ejercicio democrático que debe existir en un partido político, se pierde completamente. Y entonces eso genera una especie de estrés y de angustia, tanto en la persona que es el candidato o en los posibles candidatos también. ¿Por qué? Porque todo va a estar supeditado a circunstancias que tú no puedes controlar y que no van a depender de la voluntad del pueblo y de la voluntad de las bases del partido. Sin embargo, tú no solamente estableces que has sido o fuiste víctima del tema de la reserva, sino que te fuiste, pero también has sido bastante crítico con el PRM, el presidente Abinader y todo lo que implica. ¿Qué pasó ahí? La verdad que no es así. No es que he sido crítico con el presidente Abinader ni nada de eso. Yo he sido prácticamente igual como era antes. Yo criticaba desde el PRM las cosas que yo entendía que no eran correctas. No quiere decir que todo lo que yo critico yo tenga la razón, ni mucho menos. Es simple y sencillamente que es un ejercicio que nosotros hacemos desde nuestra posición como senador de la República, especialmente la parte de la fiscalización. Fíjate cómo nosotros recientemente hemos hecho una especie de denuncia, más bien hicimos una exposición en el Senado de la República con respecto a la modificación de un artículo que tiene que ver con la explotación de los hidrocarburos en la República Dominicana. ¿Verdad? Sí. Entonces, eso lo manda el presidente de la República a la Comisión de Energía. Nosotros recibimos esa notificación en la Comisión de Energía y hicimos una exposición, hicimos una crítica porque no estábamos de acuerdo con que se hiciera la modificación de un artículo en donde se ponía de igual a igual a los dominicanos con los extranjeros con respecto a la explotación y la comercialización del petróleo en la República Dominicana. Así, eso es algo que no es, yo no estoy aquí haciendo una crítica fuerte al gobierno, ni al presidente Abinader, ni mucho menos, sino simple y sencillamente es que no estamos de acuerdo con que eso se haga. Planteamos el debate en el Senado de la República, se hizo un debate interesantísimo, se levantaron más de 8 senadores
hablar sobre ese tema. Y eso es lo que quiere la democracia. La democracia lo que quiere es que haya una conversación, que haya un diálogo, que haya una discusión sobre temas que son importantes para la nación, que son temas que son importantes para nosotros los dominicanos. Debo conferirle razón, mi querido senador Iván Silva, en el entendido que la democracia es eso, el choque plural de las ideas. Claro, y nadie puede sentirse claro. agredido por el choque plural de las ideas. Pero en no. ese ejercicio democrático de su rol de senador, usted ha hecho una denuncia muy seria que ha sacudido al país, donde usted establece que más de 29 bancos son parte de una estructura que es una estafa, un timo al Estado dominicano. ¿De qué es que se trata esto, senador Iván Silva? Sí, fíjate, en el 2020 se hizo una transacción, se hizo una acción financiera del Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Impuestos Internos y 29 bancos comerciales de la República Dominicana, entre ellos el Banco Popular, el BHD, el Escocia, la Asociación de Ahorros y Préstamos, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Es decir, te estamos hablando aquí de la crema innata de la banca dominicana. Y eso, pues, cuando nosotros hicimos el análisis de ese documento, nos dimos cuenta de que aquí se estaba violando la ley orgánica del Ministerio de Hacienda, que se estaba violando también la ley orgánica de la Dirección General de Impuestos Internos, que se estaba violando la ley de presupuestos. ¿Pero por qué? Y que encima de eso se estaba usurpando las funciones del Congreso, que es el único órgano que está permitido de aprobar o no aprobar préstamos para el Estado. ¿Por qué? Porque se ha hecho un préstamo de 20,000 millones de pesos. Es decir, la banca comercial dominicana le hizo un préstamo de 20,000 millones de pesos al Estado dominicano, sin eso ni siquiera haber pasado por el Congreso de la República. Pero no solamente esto, lo más peligroso y lo más triste de esta situación es que ese documento lo firma el señor Jochi Vicente y Luis Valdés, es decir, el director de la DGI y el ministro de Hacienda. ¿Qué facultades tienen ellos? ¿Qué facultades tienen el ministro de Hacienda y tiene el director de la DGI de hacer un préstamo con una institución bancaria y ese dinero no sabemos para dónde va, ni sabemos para qué se utilizó tampoco este dinero? Entonces, ellos no tienen ninguna facultad legal ni constitucional de hacer transacciones de empréstitos y mucho menos con la banca privada. ¿Cuál es el error de la banca privada aquí? Pues que este préstamo se va a prolongar hasta el 2031. En el 2031, ¿quién va a gobernar? Nadie sabe quién va a gobernar en el 2031 en la República Dominicana. Es decir, ese presidente o esos presidentes que pasen en los próximos periodos no van a tener ninguna obligación constitucional de cumplir con este acuerdo que se hizo, porque es un acuerdo completamente ilegal, es un acuerdo que ni siquiera pasó por el Congreso de la República. Pero ¿a quién ponen en riesgo? ¿A quién pone en riesgo la banca? La banca te pone en riesgo a ti, me pone en riesgo a mí, a mi dinero que maneja la banca y el tuyo que maneja la banca y el de ustedes que está manejando la banca y que acaba de hacer una transacción completamente ilegal que al final, si viene un próximo presidente o viene un próximo gobierno, ese no va a tener ninguna obligación de cumplir con los acuerdos que ahí se hicieron. ¿Por qué? Porque nosotros calculamos que viola más de 15 leyes este tipo de acuerdo. Entonces, a mí me sorprende mucho del señor Jochi Vicente, porque es un hombre que tiene una familia. Yo he visto a la familia, he visto las fotografías de sus hijos, su esposa. ¿No le da miedo lo que le está sucediendo ahora mismo a Donald Guerrero? Él no le tiene temor a eso. Él se cree que él va a ser ministro de Hacienda para el resto de su vida. Él se cree que Luis va a gobernar para el resto de su vida. ¿Qué le pasó a Luis Valdés? Es decir, Luis Valdés es un hombre inteligente. Luis Valdés es un hombre que tiene muchas luces. ¿Cómo comete un error de esta naturaleza? Pero peor que todo esto es cómo el Banco Popular, señores, el Banco Popular, el BHD, el Escocia, cómo cometen errores como estos, ellos sabiendo muy bien, y el departamento legal de esos bancos sabiendo muy bien que se están violando aquí la Constitución de la República y que se están violando leyes orgánicas sumamente importantes. Cualquiera
mi querido senador, pudiera establecer ante la gravedad de lo que usted está denunciando, creo que es un hecho sin precedentes. Sin precedentes, es una barbaridad. Preguntaría a cualquiera que quisiera tal vez pues ocultar o cuestionar la idoneidad de la denuncia, que si usted se dio cuenta de eso antes de salir del PRM o después. No, después. Es decir, nos dimos cuenta ahora de esta denuncia, la estamos haciendo porque la información nos llegó ahora, junto con otra información de transacciones muy parecidas. Porque hay más. Que sobrepasan los 94,000 millones de pesos. Señores, nosotros, ¿cómo es la cosa? Nosotros no estamos hablando aquí de centavos. Estamos hablando aquí de mucho dinero. Es decir, estamos hablando de 20,000 millones de pesos primero y después tres transacciones que suman alrededor de 94,000 millones de pesos que se hicieron ahora recientemente. Entonces, esto es una situación muy delicada. ¿Y cuál es la función de un legislador? Una de las principales funciones de los legisladores es la fiscalización, señores. Aquí ustedes ven que la mayoría de los congresistas no quieren hacer el papel de fiscalizadores. Lo único que quieren estar haciendo es que vamos a hacer una ley, que le vamos a cambiar el nombre a una calle, que le vamos a cambiar el nombre a un edificio, que le vamos a hacer una qué sé yo qué cosa. Y ahí se pasan los 4 años y después tú lo ves contando las leyes que aprobaron. Yo aprobé 5 leyes, yo aprobé 7 leyes, aprobé 8 leyes, y cambiando las calles de la ciudad y cambiándole nombre a hospital y cambiándole nombre a oficinas. Y esta labor, que es la labor principal de nosotros los congresistas, la de fiscalizar, el que la hace se convierte en un tipo malo, se convierte en un enemigo del establishment, se convierte en un enemigo del Estado, se convierte en un enemigo del presidente de la República. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que ahora me tienen que ver a mí como si fuera un enemigo del presidente? Yo no soy ningún enemigo de nadie. Yo simple y sencillamente estoy haciendo el trabajo para el cual la Romana dijo, Iván Silva debe ser el senador de nosotros. Eso es lo único que estoy haciendo. Yo no soy enemigo de nadie, ni quiero hacerle daño a nadie, ni mucho menos. Lo que queremos es hacer aquí un papel justo, un papel decente, una labor que los romanenses se sientan orgullosos de nosotros y que vaya a favor de la población y del pueblo dominicano. Estamos conversando con el senador de la Romana, Iván Silva, quien ha hecho una grave denuncia pues a partir de unas supuestas acciones que involucran no el cumplimiento de la Constitución. Ante estas supuestas violaciones, senador, ¿esto reclama algún nivel de consecuencia? ¿Está ponderando el senador apoderar al Ministerio Público, abogados? ¿Ha pensado en algo? Mira, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer nuestro trabajo desde el Senado de la República, desde nuestro hemiciclo. Después de ahí, entonces ya nosotros tenemos una conversación con un grupo de abogados que nos asesoran y que nos ayudan para llevar esto al Tribunal Superior Administrativo. Y finalmente, si ninguna de estas cosas hacen ningún efecto, pues entonces lo haremos con el pueblo. Pero nosotros no vamos a permitir este tipo de acciones que violan de una manera directa la Constitución de la República, que usurpan de una manera burda el Congreso de la República y encima de eso también un ministro violando su propia ley orgánica y un director violando también su propia ley orgánica. Ya en otro tenor, senador Iván Silva de la Romana, quisiéramos conversar con usted un poco de política. Ya la precampaña está abierta. No sé si usted va a la repostulación, no sé cómo está esto, pero quisiera saber cómo ve usted el panorama político de cara a una eventual reelección del presidente Abinader, Alianza PLD, Fuerza del Pueblo PRD. ¿Cómo ve usted la cosa? Mira, te voy a hacer un pequeño análisis aquí de esta primera parte de las elecciones. Por favor. En la provincia de La Romana específicamente. Sí. Esta primera parte de las elecciones son las elecciones municipales. Los alcaldes, nosotros tenemos 3 municipios en la provincia de La Romana. De los 3 municipios, 2 de ellos son alcaldes del PRM. Y en las próximas elecciones, si el frente opositor hace una verdadera alianza, el PRM en La Romana se queda sin absolutamente nada. Porque la alcaldía, nosotros entendemos que debería ser una candidata que está ofreciendo la Fuerza del Pueblo, que tiene muchas posibilidades. Es una mujer y fue senadora de la provincia de La Romana y es casi seguro que va a ganar la alcaldía si el frente opositor la apoya. Es decir, no es que vayan 3
no es que vayan 3 candidatos a alcalde, es decir, de la Fuerza del Pueblo, del PLD y del PRD, sino que haya una alianza estratégica para llevar al candidato más idóneo y que pueda ganar las elecciones. En el municipio de Guaymate, definitivamente que también sí se presenta un solo candidato, si el frente opositor presenta un solo candidato, pues casi seguro que nosotros vamos a ganar también, vamos a ganar el municipio de Guaymate, y en el municipio de Villahermosa está aspirando, que a nosotros nos parece que sería el más idóneo, está aspirando pues un candidato que fue alcalde ya de Villahermosa, y creemos que también podría ganar las elecciones. Entonces, eso mismo, porque tu pregunta fue una pregunta amplia. Eso mismo puede ocurrir también con el presidente Luis Abinader. Si el frente opositor se pone de acuerdo y lleva un solo candidato a estas elecciones, muy difícilmente el presidente de la República puede ganar las elecciones en el 2024. Sin embargo, hay varias mediciones que acusan una popularidad y una valoración del gobierno del presidente Luis Abinader que rebasa en muchos casos el 50%, 53%. ¿Cómo ve usted este nivel de las encuestas y si piensa que esto entonces estaría incorrecto de cara a unas elecciones? Lo interesante de las encuestas es que las encuestas te hablan de un momento específico, señores. Y la mayoría de estas firmas encuestadoras no toman las muestras suficientes para que esa información sea veraz. Es decir, la mayoría de las encuestadoras tuve que tomar 700 muestras, 800 muestras. ¿Pero qué son 800 muestras en una población de 10 millones de personas? 900 muestras. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con las encuestas. Las encuestas solo hablan de un momento. La política es muy cambiante, evoluciona constantemente. Una sola acción puede hacer que un candidato pierda una cantidad específica de votos. Por ejemplo, esta denuncia que nosotros estamos haciendo de la banca dominicana, estas transacciones que se han hecho en este gobierno. Hay miles de personas que han visto estas exposiciones. ¿Y a quién es que le están pidiendo una explicación? Le están pidiendo una explicación al presidente Abinader. Pero el presidente Abinader no tiene el valor de darnos una explicación a nosotros como Congreso de la República con respecto a estas transacciones bancarias que se han hecho en los últimos años. Él no tiene el valor de hacerlo. Oye, me te aseguro que el presidente Luis Abinader no tiene el valor de explicarle al pueblo dominicano qué pasó en el 2020 con esa transacción de 20,000 millones de pesos y qué pasó hace ya unos meses, unas semanas, diríamos, con una transacción que se hicieron muy parecidas de 94,000 millones de pesos para supuestamente estimular la pequeña y la mediana empresa, y al final ese dinero no le llegó ni a ninguna pequeña empresa ni a ninguna mediana empresa. Entonces, estas cosas, cuando ocurren este tipo de cosas, la gente empieza a cuestionar al presidente de la República. Y eso, lógicamente, hace que la popularidad del presidente merme, que se vaya achicando la popularidad del presidente. Y cosas como estas, si siguen ocurriendo en este gobierno, muy posiblemente el presidente Abinader no gana las elecciones. Hay algo que me llama la atención, senador Iván Silva de la Romana, y es que usted ha hablado del frente opositor. Hay una frase campesina que a mí me gusta mucho que dice: es fácil pintar una paloma, pero ponle el pico y que coma. Ponle el pico y que coma. Entonces, en ese caso, yo quisiera ver cómo usted me organiza ese eventual frente opositor entre el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo. Y la Fuerza del Pueblo. Yo creo que sí, yo creo que se han puesto de acuerdo ya los líderes principales de los 3 partidos. Ellos están de acuerdo y han entendido de que si no van unidos, no hay ninguna posibilidad de poder ganar las elecciones. Creo que sí, que ya ese acuerdo cuajó. Confiamos en la inteligencia y el tino de estos 3 líderes, y creo que irá un frente opositor en las próximas elecciones. Usted, que es un senador valiente, pero también brillante, porque me respondió retóricamente: yo quiero que usted me lo organice, porque el problema es, está bien, tenemos que sentarnos organizados. ¿Quién se sienta en la primera silla presidencial? ¿Quién se sienta en la segunda? ¿Quién va a la tercera? ¿Cómo lo ve Iván Silva? Eso está por verse. Está por verse porque es bastante complicado. Creemos que van a pasar unos meses. Ellos mismos se van a medir en estos próximos meses a ver cuál de ellos tiene la posibilidad
de ir en la boleta como presidente de la República y cuál tiene la posibilidad de ir como vicepresidente de la República. Creo que van a pasar algunos meses, ellos se van a ir a la pre-campaña, van a hacer un trabajo en las calles, se van a medir y al final se van a poner de acuerdo para llevar una boleta única y llevar un candidato presidencial. Recogiendo, senador, hemos visto la aprobación de una ley, un proyecto de ley que hace exenciones fiscales para botes y yates de lujo. Sin embargo, este espacio que se especializa en la comunidad dominicana en el exterior no ha podido ver la forma de cómo el Congreso Nacional pues modifique ese impedimento a la importación de la diáspora de vehículos de más de 5 años de fabricación. ¿Cree usted que hay alguna posibilidad de ayudar, de honrar a nuestros dominicanos en el exterior con un proyecto de ley como el que estoy proponiendo? Uno de los senadores, el senador de San Cristóbal, Franklin Garavitos, hizo una propuesta de ese tipo. Hizo una propuesta muy interesante. Nosotros la aprobamos a unanimidad en el Senado de la República. Y creemos que también vamos a tener la misma suerte en la Cámara de Diputados. Yo creo que sí, que vamos a poder lograr hacer lo de los vehículos. Con respecto al asunto de los yates, la verdad es que a mí me gustaría volver y analizar ese proyecto de ley, porque nosotros se aprobó en el Senado, yo recuerdo que se aprobó en el Senado, yo creo que ese día yo no fui, no estuve en la sesión, pero tengo que analizar un poquito a ver qué pasó con el asunto ahí de los yates. Pero sí te puedo decir que ha pasado con otras cosas, como por ejemplo, una ley que se aprobó para la medicina turística recientemente, que la propuso el mismo presidente del Senado, en donde se exoneraba durante 10 años a las empresas o las compañías que hicieran medicina turística para estimular ese mercado, para estimular el turismo de salud. Pero también lo vemos y que ya se ha convertido en una especie de aberración las exenciones fiscales a las ARS, a las AFP también. Es decir, ya esta gente han pasado más de 10 años, se supone que ya el negocio le ha ido muy bien. Muy bien. Y que ya ellos deberían empezar a pagar impuestos. Y eso es un proceso que nosotros hemos estado, especialmente en este trabajo de modificación de la Ley de Seguridad Social, nosotros hemos estado tratando de impulsarlo y lo tenemos ya como una moción para el momento en que se presente el informe que hizo la Comisión Bicameral con respecto a la modificación de la Ley de Seguridad Social. En este minuto final, ¿va Iván Silva a la reelección? Sí, muy posiblemente nosotros vayamos a la reelección. El pueblo de La Romana pues nos acoge de una manera que a mí me enorgullece, me hace sentir muy bien. Nosotros hemos hecho una labor en el Congreso de la República y también una labor social a través de 6 oficinas senatoriales que nosotros tenemos en la provincia de La Romana. Nosotros hemos atendido personalmente, yo personalmente he atendido alrededor de 30,000 personas. Wow. En estos 3 años que hemos estado de labor en nuestras oficinas senatoriales, y todas las otras obras sociales que se hacen a través de nuestras oficinas, la gente lo ha visto con muy buenos ojos, además de la labor que hemos hecho en el Congreso de la República. Senador, gracias por haber participado con nosotros. Hemos tenido la grata participación de nuestro buen amigo y doctor Iván Silva, senador de La Romana y aspirante nuevamente a la posición. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana estaremos, Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.